Alrededor del mundo existen miles de estructuras arquitectónicas asombrosas que imponen con su belleza, pero entre estas hay algunas que son consideradas maravillas y están dispersas alrededor del mundo. Pueden considerarse logros arquitectónicos asombrosos o maravillas de la imaginación y la ingeniería humana. Son consideradas obras perfectas. Hoy les presentamos las 7 maravillas del mundo antiguo. La Gran Pirámide de Giza, también conocida como Pirámide de Keops, además de ser la mayor de las pirámides de Egipto, es la más antigua de las 7 maravillas del mundo antiguo y la única que todavía perdura. Esta fue ordenada a construir por el faraón Keops. Acerca del arquitecto de dicha obra, algunos estudiosos nombran a Gemiunu, pero no está comprobado. La fecha estimada de terminación de la construcción fue alrededor de los 2600 a.C., siendo la primera y mayor de las 3 grandes pirámides. Dicha construcción está situada en las afueras del Cairo, a 20 kilómetros del noroeste de Menfis, la antigua capital de Egipto. La pirámide cuenta con dimensiones asombrosas, contando con una altura de 146.50 metros, hecha a base de piedras labradas y ajustadas perfectamente. Se estima que se necesitaron más de 2 millones de bloques de piedra y más de 100,000 hombres para construirla en 27 años. Los jardines colgantes de Babilonia fueron construidos en el siglo VI a.C., durante el reinado de Nabucodonosor II, en la antigua ciudad de Babilonia, a orillas del río Éufrates, como muestra de amor hacia su esposa Amitis, para recordarle las montañas de su tierra. Los jardines colgantes son la única de las 7 maravillas cuya ubicación no se ha establecido definitivamente. No hay textos babilónicos existentes que mencionen los jardines y no se ha encontrado ninguna evidencia arqueológica. Se dice que las aguas para regar las plantas eran traídas desde el río que se encontraba en las faldas de la montaña. En los jardines se plantaron palmeras y árboles frutales, como el dátil y los cocos. Es una estatua de criselefantina, lo que significa que está hecha de marfil y oro. La historia no nos ha dejado restos de esta estatua. Ha sido destruida. Ya hay muy pocas interpretaciones que datan de la época en que existió, por lo que quedan dudas sobre la realidad de su forma o la posición de Zeus. Su historia, por otro lado, es bastante conocida. Su constructor es Fidias, un escultor ateniense quien creó la estatua de Zeus en el 436 a.C. La estatua de Zeus estaba en un templo dedicado a él, en la ciudad de Olimpia. Este se destacó entre los demás, era el más largo, el más ancho y el más alto de todos. Fue quien acogió la estatua de Zeus. El templo estaba ubicado en la ciudad de Éfeso, en Turquía, dedicado a la diosa Artemisa. Su construcción fue comenzada por el rey Creso de Lidia y duró unos 120 años. El templo comenzó a construirse en el siglo VI a.C. Según contaban, medía 115 metros de largo por 55 de ancho y sus 127 columnas alcanzaban los 18 metros de altura. El templo fue construido por el arquitecto Quercifronte, que inició las obras con la ayuda de su hijo, pero fueron 2 arquitectos locales, Demetrio y Peono, quienes lo terminaron. En el año 356 a.C., el templo fue totalmente destruido por un incendio, por un loco llamado Heróstrato. Aunque el templo fue reconstruido parcialmente, nunca recuperó su primitivo esplendor. Quienes lo contemplaron consideraban que el templo de Artemisa superaba a todas las construcciones humanas.
Frente a las costas de la actual Turquía, una gigantesca y majestuosa figura guardaba la entrada y daba la bienvenida a los navegantes al puerto de la isla griega de Rodas. El escultor Cares de Lindos fue el elegido para levantar una enorme estatua, la cual era la figura del dios Helios, protector de la ciudad. Se erigió alrededor del año 280 a.C. y se convirtió en la mayor estatua construida en la antigüedad. Medía 32 metros de altura y estaba posiblemente realizada en madera y bronce. En sus representaciones se le sitúa una gran antorcha en su mano. Cerca del 226 a.C., Rodas sufrió un devastador terremoto. La estatua del coloso se quebró por la zona de las rodillas, provocando su caída y destrucción. El faro de Alejandría fue una torre construida en el siglo III a.C., durante la dinastía tolemaica, en el reinado de Ptolomeo II, en la isla de Faro, en Alejandría, Egipto, para servir como punto de referencia del puerto y como faro. Con una altura estimada de al menos 100 metros, fue una de las estructuras más altas hecha por hombres durante muchos siglos. Alrededor del año 300 a.C., Ptolomeo I encargó la construcción de un faro masivo para guiar a los barcos a Alejandría y proporcionar un recordatorio permanente de su poder y grandeza. Según varias fuentes antiguas, el faro fue obra del arquitecto Sóstrato de Gnido. La estructura estaba ubicada en la punta del islote de piedra caliza de Faros, frente a los puertos de Alejandría. El mausoleo de Halicarnaso, o el sepulcro de Mausoleo, fue un monumento suntuoso construido entre el año 353 a.C. y el 350 a.C. en Halicarnaso, actualmente Bodrum, Turquía, para Mausolo, un sátrapa del Imperio Persa. La estructura fue encargada por su esposa y hermana Artemisia II de Caria a los arquitectos griegos Sátiro de Paros y Piteo. El mausoleo medía aproximadamente 134 metros de perímetro y 46 metros de altura, y cada una de las 4 plantas estaba adornada con relieves escultóricos creados por cada uno de los escultores griegos Leucares, Briaxis, Escopa de Paros y Timoteo. En la parte central del mausoleo se podía encontrar una gran plataforma construida con piedra, en la cual se encontraba descansando la tumba, la cual tenía forma rectangular de pirámide un poco doblada. Tenía además una gran escalera y a los lados de la misma varios leones construidos en piedra, estatuas de dioses y diosas en las esquinas. Se encontraban guerreros de piedra, los cuales montaban a caballo, quienes eran custodios de la tumba.